Muy buenas noches, soy Tanir Hidalgo y les doy la bienvenida aquí a Congreso Noticias, edición central. Y de inmediato iniciamos con nuestros titulares. El presidente del Congreso, Eduardo Salguana, desarrolló una intensa agenda de representación en distintas regiones, donde escuchó a la ciudadanía y articuló soluciones en seguridad, salud, educación, agricultura y vivienda como parte de su política de puertas abiertas. Durante el periodo 2024-2025, las comisiones de Constitución, Defensa, Descentralización y Presupuesto promulgaron más de 80 leyes centradas en reformas, seguridad, fortalecimiento del Estado y demandas sociales urgentes. Y las comisiones de Agraria, Pueblos Andinos, Cultura y Energía culminaron el periodo con 54 leyes aprobadas enfocadas en proteger el medio ambiente, valorar la identidad cultural y promover el desarrollo rural y minero. Iniciamos el desarrollo de nuestra información hoy miércoles 23 de julio, contándoles que el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, lideró diversas actividades durante la semana de representación para escuchar a la ciudadanía y articular soluciones concretas en seguridad, salud, educación, vivienda, agricultura y transporte. Desarrolló reuniones, mesas técnicas, audiencias públicas y, sobre todo, escuchó cada una de las problemáticas y necesidades que tiene la ciudadanía. En ese marco, el titular del Congreso, en su región Madre de Dios, participó de la entrega de 30 motos a favor de la Policía Nacional, con el fin de atender las demandas que acecha la población en base a la inseguridad ciudadana, además de la aprobación de normas que luchan contra la criminalidad. Hemos tenido la satisfacción de estar aquí en la entrega de 30 motocicletas. Es un trabajo del gobernador regional de Madre de Dios y se ha entregado a la Policía Nacional, así que felicitaciones y contento porque esto va a reforzar la lucha contra la criminalidad en Madre de Dios. Un importante evento nos ha permitido explicar a la ciudadanía que el Congreso de la República, conforme a sus obligaciones, hemos expedido más de 20 leyes muy importantes que son el soporte legal para el trabajo de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Normas como las que establecen la no denuncia al policía que utiliza sus armas de fuego en situaciones de flagrancia, la creación de las unidades de flagrancia también, la creación de las unidades ejecutoras de la Policía Nacional del Perú, el incremento de pena para quienes utilizan menores de edad en delitos de extorsión y sicariato y otras normas que son realmente de importancia. En base a los sectores de educación y salud, el presidente del Parlamento gestionó la entrega de computadoras, señalando que la juventud de Madre de Dios y todo el Perú necesita y debe buscar el desarrollo del país. Además, atendió las demandas de los adultos mayores en torno al sector salud. Esto es un colegio que se está construyendo una nueva infraestructura y obviamente venimos con mucha satisfacción para ver a los jóvenes y ver qué necesitan. Agradezco al Ministerio de Educación que ha entregado un aula virtual con computadora, con software correspondiente y nos hemos comprometido nosotros a complementar ese trabajo con computadoras adicionales. Es un trabajo de todos. Si juntamos las manos, si somos capaces de concertar voluntades, si encontramos que tenemos médicos capaces en el Perú, tenemos profesionales competentes, pero démosle las facilidades para que vengan, que conozcan la realidad, que aprendan a querer esta tierra hermosa que todos amamos y donde vivimos siempre. Y estoy seguro que será la primera, pero vendrán otras visitas de Nino acá a Madre de Dios. Como parte de su política de puertas abiertas, Eduardo Salguana articuló las acciones correspondientes con el objetivo de buscar una vivienda de calidad para miles de familias que luchan por sus derechos, entrega de títulos de propiedad y servicios de primera necesidad. El pueblo de La Joya que nos recibe, estamos acá con Kira que nos está acompañando, este es un recibimiento bastante grato. Hemos trabajado muy fuerte para buscar la formalización de más de 20.000 pobladores de La Joya y ellos son muy generosos y cariñosos y nos vienen a recibir y nosotros los saludamos con el mismo afecto que nos brindan, ¿no? Felicito a la directora ejecutiva de Cofopri, que ha hecho un trabajo esforzado con su equipo aquí en Madre de Dios y hemos entregado el día de hoy más de 500 títulos de propiedad, no solamente a moradores de Puerto Maldonado, sino además
generando seguridad jurídica en las instituciones educativas y en los puestos de salud de lugares alejados como la localidad de Choque, que queda en el distrito de Huaypeto, en la provincia del Mando. Así que agradezco a COFOPRI, me alegra mucho la presencia de mi colega Kira Alcaraz, que nos está acompañando en esta ceremonia, y también hemos anunciado que vamos a iniciar los trabajos del diagnóstico situacional en la zona de La Joya, para lo cual hay un presupuesto de 1 millón de soles, y yo agradezco a la directora que está poniendo todo su esfuerzo para que esas miles de familias de La Joya, espero que el próximo año se pueda ya trabajar en lo que es su título de propiedad. Asimismo, en base a los sectores de agricultura y transportes, se reunió con la población y ministros de Estado a fin de recoger sus demandas y canalizarlas con las entidades correspondientes. Hay normas, hay leyes que aprobó el Congreso con la finalidad de apoyar al campesino. Creo que es hora de reivindicar al hombre del campo, y en el caso de Madre de Dios, en los últimos años se ha convertido en una actividad sumamente próspera y obviamente con gran futuro. Nos hemos puesto de acuerdo en 3 aspectos centrales que el ministro acaba de resumir. 1, vamos a empezar los estudios para la construcción del segundo puente Billingur sobre el río Madre de Dios. Segundo, el tema del óvalo del Triunfo, va a dar todas las facilidades del ministro para que la obra se inicie lo más pronto posible, y la concesionaria a cargo de la vía la edifique y la construya lo más rápido que pueda hacerse. Y tercero, el tema de los 8 kilómetros de asfaltado de San Lorenzo Extrema, que es el paso fronterizo con la hermana República de Bolivia. Y los otros temas que los alcaldes y la sociedad civil ha expresado va a ser materia de revisión, de estudio, y seguirá solucionando paulatinamente. Las reuniones que fortalecieron la democracia, promovieron la transparencia y garantizaron la representación efectiva de los intereses del pueblo, donde se atendieron las múltiples demandas y expectativas de la sociedad. Y ahora les contamos que durante el periodo 2024-2025, la Comisión de Defensa Nacional, que preside Adriana Tudela, impulsó la publicación de 49 normas legales para combatir la inseguridad, fortalecer a las Fuerzas Armadas y enfrentar la criminalidad y las economías ilegales. La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, presidida por la legisladora Adriana Tudela Gutiérrez, impulsó la aprobación y publicación de 49 normas legales publicadas en el Diario Oficial del Peruano, que comprenden 35 leyes y 14 resoluciones. La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, presidida por la legisladora Adriana Tudela Gutiérrez, impulsó la aprobación y publicación de 49 normas legales publicadas en el Diario Oficial del Peruano, que comprenden 35 leyes y 14 resoluciones legislativas durante el periodo anual de sesiones 2024-2025. El grupo de trabajo se enfocó en los temas como la lucha contra la inseguridad ciudadana, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, cuidado de fronteras y aumento de la presencia del Estado, así como la problemática de la criminalidad regional y transnacional y la lucha contra las drogas, las economías ilegales, especialmente la minería ilegal y el narcotráfico. Estos fueron abordados desde un enfoque legislativo, pero también desde los trabajos de fiscalización y representación de la Comisión. Son 35 leyes impulsadas por la Comisión. Entre ellas están la ley que autoriza de manera excepcional el cambio de categoría de suboficiales con profesión de abogado a la categoría de oficiales de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, la ley que fortalece la función de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú y la ley que dispone reactivar la Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico en
en los valles de los ríos Apurima N y Mantaro, adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros. Este grupo de trabajo también impulsó 14 resoluciones legislativas que autoriza el ingreso y tránsito de unidad naval y personal militar extranjero con armas de guerra al territorio de la República del Perú. Además, la resolución legislativa que plantea la ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la creación de la autoridad multisectorial para combatir la minería ilegal y los delitos conexos y promover el desarrollo socioeconómico de las regiones afectadas. El trabajo de la comisión estuvo enfocado en los siguientes temas: lucha contra la inseguridad ciudadana, fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, cuidado de fronteras y aumento de la presencia del Estado en estas zonas, abordar el problema de la criminalidad organizada y transnacional y la lucha contra las economías ilegales, especialmente la minería ilegal y el narcotráfico. Abordamos estos temas desde un enfoque legislativo, pero también desde el enfoque de fiscalización y representación de la comisión. Desde su instalación, el grupo de trabajo ha tenido 32 sesiones que comprenden una instalación, 19 sesiones ordinarias y 12 sesiones extraordinarias, entre las que están 4 descentralizadas en los departamentos de Loreto, Puno, Tumbes, en el Valle de los Ríos Apurima N y Mantaro, Brain. Asimismo, 3 sesiones conjuntas con la Comisión de Fiscalización, la Comisión de Producción y la Comisión de Seguimiento de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. La comisión aprobó 51 dictámenes, un dictamen de no aprobación, 5 dictámenes de inhibición y 3 decretos de archivo correspondientes a 121 proyectos de ley. Asimismo, recibió 75 decretos supremos de declaración o ampliación de estado de emergencia, de los cuales se han dictaminado 18, no dictaminados 57, de los cuales 55 por falta de información del Poder Ejecutivo, las mismas que fueron solicitadas oportunamente, y 2 por no corresponder al no tener participación de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional. La Presidencia tomó la decisión de no someter a la votación de los dictámenes de los estados de emergencia que no cumplieran con los requisitos establecidos por ley. También tuvimos reuniones con diversas municipalidades como la de San Juan de Miraflores, Surco, San Miguel, Magdalena, Surquillo, para poder abordar los problemas que enfrentan los ciudadanos respecto a su seguridad. Además, visitamos diversas unidades de flagrancia en Lima para poder fiscalizar su correcto funcionamiento. Hemos recibido también a las delegaciones de Argentina y Francia para poder intercambiar experiencias en lo que se refiere a la defensa nacional. En el marco de las funciones de control político, la Comisión de Defensa Nacional llevó a cabo una serie de actividades de supervisión y control a lo largo del periodo anual de sesiones. Solicitó la concurrencia de ministros y autoridades, entre ellos los ministros de Interior, de Defensa, de Relaciones Exteriores y de Ambiente, así como los jefes de la Policía Nacional de Perú, de la Marina de Guerra, del Ejército y del Comando Conjunto, así como el Comandante General de los Bomberos. Estas actividades han sido muy importantes para garantizar la transparencia y las acciones de control sobre temas especial de interés para nuestras Fuerzas Armadas, Policía Nacional y ciudadanía en general. La labor de fiscalización realizada por la Comisión ha sido esencial para asegurar que las políticas públicas se ejecuten de manera eficiente y que las necesidades de seguridad y defensa de nuestro país sean atendidas de manera adecuada y oportuna. Por otro lado, la Comisión de Fiscalización que preside Juan Burgos ejerció un riguroso seguimiento a la gestión pública durante el periodo anual de sesiones 2024-2025. Durante el periodo anual de sesiones 2024-2025, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, presidida por el congresista Juan Burgos Oliveros, fortaleció su rol de control político sobre la gestión pública y el uso de los recursos del Estado. A lo largo del año, aprobó 3 informes claves que marcaron su agenda de fiscalización. Uno de estos informes abordó el caso de las cirugías estéticas de la presidenta Dina Boluarte, donde se advirtió un posible abandono de funciones por incapacidad médica. El informe recomendó otorgar facultades investigadoras para profundizar las indagaciones. Otro caso analizado fue el uso indebido de vehículos oficiales, conocido como el caso Cofre, que podría constituir causal de vacancia por incapacidad moral. Concluyen en lo mismo en infracciones constitucionales, infracciones al artículo 114, 115 y 118 de la Constitución Política del Perú, y también pues con el tema, con una conclusión final de una incapacidad moral permanente.
En el aspecto legislativo, se tramitaron 32 proyectos de ley y se aprobaron 6 dictámenes, destacando la Ley 32.365, que restituye la profesionalización del auditor gubernamental. Entre los dictámenes aprobados, destacó el que propone expandir el control concurrente, herramienta clave para prevenir actos de corrupción y garantizar el buen uso de los recursos públicos desde la etapa de ejecución de las inversiones. Otras iniciativas buscan fortalecer el control concurrente, reactivar obras de salud pública y mejorar la transparencia patrimonial de los funcionarios. Y la paralización de obras públicas, más de 1.800 obras que están paralizadas debido a problemas en el expediente técnico, en las fallas en la elaboración del mismo, sobre todo en adendas que han aumentado el presupuesto de dichas obras y que han llegado a paralizar. Ese es un importante proyecto de ley que ya ha sido dictaminado y que nosotros pensamos que le vamos a dar la solución viable, legalmente, constitucionalmente, para que el Perú sienta que sus dineros son bien empleados. La comisión desarrolló 38 sesiones, entre ordinarias y extraordinarias, incluyendo audiencias descentralizadas en La Libertad, Cusco, Ayacucho y Tumbes, con la presencia de autoridades locales y regionales. Además, recibió a altos funcionarios del Estado, como el fiscal de la Nación y el Contralor General, quienes informaron sobre los avances en la lucha contra la corrupción. Hemos invitado a la presidenta del Tribunal Constitucional por la reunión que tuvo con Antauro Humala. También tuvimos una sesión con el Ministerio Público. Por último, el grupo de trabajo investigó la compra irregular de más de 4.9 millones de frascos de suero fisiológico defectuoso, que habría generado consecuencias graves en la salud pública. A raíz de ello, fueron citados el ministro de Salud y el presidente de ESSalud. La comisión reafirma así su papel clave en la fiscalización para proteger los recursos del Estado y los derechos de la ciudadanía. Y con esta información nos vamos a nuestra primera pausa, pero quédate porque regresamos con más aquí en Congreso Noticias, edición central. Continuamos con nuestra información aquí en Congreso Noticias, edición central. Y la Comisión de Constitución aprobó 18 leyes clave durante el periodo anual de sesiones 2024-2025. Durante el periodo anual de sesiones 2024-2025, la Comisión de Constitución y Reglamento que preside el congresista Fernando Rospigliosi impulsó la aprobación y publicación de 18 leyes, de las cuales se trataron leyes sobre reforma electoral, la transparencia de los próximos comicios, los procesos constitucionales y la restitución del financiamiento privado en los partidos políticos, entre otros. Entre las cifras que destaca en la gestión de Rospigliosi son el desarrollo de 23 sesiones ordinarias, 28 dictámenes de proyectos de ley aprobados, 122 dictámenes de control político aprobados, 2.195 pedidos de opinión solicitados, así como 17 solicitudes de informes técnicos. En entrevista con el programa Balances Parlamentarios del Congreso TV, el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Fernando Rospigliosi, manifestó que una de las propuestas más importantes de su gestión fue la de adecuar las normas al proceso electoral del 2026 para el Congreso bicameral. Esto ha sido un trabajo muy arduo que ha requerido muchas reuniones. Constantemente hemos invitado a los jefes de los organismos electorales, a expertos internacionales, y al final se ha llegado a un consenso muy importante para tener las normas listas en el momento preciso. O sea, ya está ese trabajo terminado, se ha adecuado
todo a la bicameralidad, a las elecciones de abril del próximo año. Rospigliosi también dijo que su grupo legislativo ha tenido mesas de trabajo y sesiones donde han participado antiguos senadores y diputados, así como funcionarios de anteriores congresos, que ha permitido enriquecer y que se logren de forma consensuada leyes importantes. También se ha aprobado una cosa muy importante, que es la restitución del financiamiento privado a los partidos políticos. Financiamiento privado que es legal, es bancarizado, para que no ocurra que las economías ilegales sean las que busquen a los candidatos y financien sus campañas, porque los legales, las empresas establecidas formalmente, no podían hacerlo. Entonces, esto es una norma también muy importante. A continuación, conozca los principales resultados de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural con leyes aprobadas en defensa de nuestra identidad y herencia cultural. Yo me siento satisfecho por los logros de esta comisión, tanto a nivel legislativo como también en el nivel de fiscalización y de representación. Fueron las declaraciones del presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, Edgar Reimundo, quien en entrevista con el canal del Congreso detalló que su gestión dio bastante prioridad a la valoración cultural de las manifestaciones culturales y que han trabajado con bastante esfuerzo y buscando consenso. Nosotros tenemos 89 dictámenes aprobados que han agrupado a 202 proyectos de ley, de los cuales se han convertido 13 leyes, y tenemos pendientes en el Pleno más de 80 dictámenes para su aprobación y debate. Al 8 de julio son 12 leyes y una resolución legislativa que fueron impulsadas desde la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, las cuales son la ley que declara de interés nacional el reconocimiento de las prácticas y conocimientos de la comunidad indígena Shipibo-Conibo de Cantagallo como parte del patrimonio cultural inmaterial de la nación. Esto es muy importante porque se ha revalorado las prácticas ancestrales y que se han puesto en valor en estos momentos aquí con los conibos, chipibos conibos que radican y que están viviendo acá cerca de nosotros. En ese sentido, nosotros apreciamos mucho esto y que se haya convertido en ley. También están la ley que declara de interés nacional la conmemoración del centenario de la reincorporación de la provincia de Tarata del departamento de Tacna a la República del Perú. La ley que declara Día Nacional de la Danza del Huaylas Huanca del departamento de Junín el miércoles de ceniza de cada año. La ley que declara Día Nacional de la Paleontología el 20 de enero de cada año. La ley que declara Día del Charango Peruano el 10 de febrero de cada año. Del mismo modo, también tenemos otras leyes sumamente interesantes que se han aprobado, como por ejemplo la ley que declara como Día de la Guitarra Criolla el 24 de marzo de cada año, revalorando así a nuestra guitarra criolla, no solamente a los aspectos que tienen nuestros otros pueblos en las provincias, al interior del país, sino también acá en toda la costa y principalmente en Lima, la guitarra criolla. Esto es una cosa muy buena y que en verdad ha tenido bastante acogida y ha sido aprobada por unanimidad en el Congreso. Informó que esta ley en un primer momento fue observada por el Poder Ejecutivo, pero que por insistencia nuevamente fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la República. También se convirtió en ley la norma que declara de interés nacional la investigación, conservación y gestión de los sitios arqueológicos de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Lima, Puno, Huancavelica y Huánuco. También está la ley que declara el 7 de diciembre de cada año Día Nacional de la Danza del Huititi, publicada el 30 de noviembre de 2024. La ley que declara de interés nacional el fortalecimiento de las acciones para la inscripción en las listas representativas del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO, de las expresiones culturales que forman parte del patrimonio cultural de la nación, de los departamentos de Cusco, La Libertad, Junín y Moquegua. Además, también se encuentra la ley que declara de interés nacional
nacional la implementación de medidas de salvaguardia vinculadas a los usos, manifestaciones y expresiones culturales asociados a las fiestas patronales del Señor de Huamantanga de la provincia de Jaén, de la Virgen María patrona de Chota de la provincia de Chota y del Señor de la Misericordia del distrito de Tacabamba, provincia de Chota, festividades del departamento de Cajamarca. Asimismo, también se convirtió en ley la norma que declara de interés nacional la implementación de medidas de salvaguardia a los usos, manifestaciones y expresiones culturales asociados a las danzas de los departamentos de Puno y Piura, así como el reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Nación a la festividad del Carnaval de Juliaca. También se encuentra la ley que declara de interés nacional el reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Nación de las fiestas religiosas de los departamentos de Ayacucho, Pasco y San Martín, y la resolución legislativa 32404, resolución legislativa que concede pensión de gracia a don Rómulo Guamaní Janampa por su destacada labor como ejecutante de la danza de tijeras. En otro momento, el parlamentario también informó que la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural realizó 22 sesiones ordinarias, 6 sesiones extraordinarias y 5 audiencias públicas. De esta manera reafirmó su compromiso con la cultura de nuestro país, un país con una gran riqueza cultural, tanto en patrimonio cultural material como inmaterial, riqueza en costumbres, tradiciones, creencias, danzas, arte, música y todas las manifestaciones culturales. Ya hacemos un alto a nuestra información porque nos vamos a una pausa, pero regresamos con más detalles del Parlamento Nacional. Seguimos con nuestra información aquí en Congreso Noticias, edición central, y ahora les contamos que la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República dejó como balance de gestión 25 leyes donde reivindicó las demandas de recursos en sectores como educación, salud, seguridad, entre otros temas. Durante el periodo anual de sesiones 2024-2025, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que preside la congresista Lady Camones Soriano, legisló para reivindicar las justas demandas de recursos en sectores como educación, salud, agricultura, turismo, seguridad, entre otros, con una orientación pro trabajador. Producto de su labor parlamentaria, este grupo de trabajo deja como balance de gestión 25 leyes a la fecha, dentro de las que se destacan la Ley 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025, la Ley 32148, que garantiza el incremento de la remuneración íntegra mensual de los docentes de institutos y escuelas de educación superior, o la Ley 32313, ley que fortalece la Policía Nacional del Perú mediante la creación de unidades ejecutoras en las regiones policiales. Asimismo, la Comisión de Presupuesto aprobó 97 dictámenes producto de 225 iniciativas legislativas, entre los que destacan el dictamen recaído en los proyectos de ley 3117, 3473 y otros, que propone otorgar derechos adicionales a los trabajadores bajo contrato administrativo de servicios CAS. El dictamen recaído en el proyecto de ley 9863, que promueve la eficiencia y transparencia en la ejecución presupuestal de la inversión pública, o el dictamen recaído en los proyectos de ley 9825 y otros, que propone establecer como pliego presupuestal al Instituto Nacional de Oftalmología. Con relación a las sesiones, estas fueron 17 ordinarias y 30 extraordinarias, la mayoría como parte de la elaboración de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025, donde escucharon y atendieron las principales solicitudes de las autoridades de las instituciones públicas, gobiernos locales y regionales. Cabe resaltar que la Comisión de Presupuesto
sesionó de manera descentralizada en 5 departamentos: Cusco, Ancash, Cajamarca, Madre de Dios y Loreto. Y durante el periodo anual de sesiones 2024-2025, la Comisión de Economía presidida por Illich López impulsó 16 normas para fomentar el desarrollo, la inclusión financiera y la reactivación económica. Entre ellas destacan medidas tributarias, incentivos a MIPES, remesas y fondos para salud y municipios. Durante el periodo anual de sesiones 2024-2025, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera tuvo como objetivo legislar para el fomento del desarrollo económico y la inclusión financiera, mediante la promoción del Fondo de Emprendedores, democratizando el acceso al crédito y brindando oportunidades equitativas para el crecimiento y consolidación de micro, pequeñas y medianas empresas. El grupo dictaminador que presidió el congresista Illich López Ureña también se centró en el debate de iniciativas que buscan reactivar la economía y retomar el crecimiento sostenido a través de medidas que permitan la generación de ingresos para la adecuada provisión de bienes y servicios públicos, entre otros propósitos. Al 18 de julio de este año fueron 16 las normas impulsadas y aprobadas por la Comisión. La Ley 32.220, que prorroga la vigencia de los beneficios tributarios del Decreto Legislativo 783, que aprueba la norma sobre devolución de impuestos que gravan las adquisiciones con donaciones del exterior e importaciones de misiones diplomáticas y otros. La Ley 32.317, que precisa que el Departamento de San Martín es sujeto del otorgamiento del beneficio del crédito fiscal especial del Impuesto General a las Ventas, en el marco de lo dispuesto por la Ley 29.742, que deroga los decretos legislativos 977 y 978 y restituye la plena vigencia de la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. Además de la Ley 32.278, que crea el Fondo Social para el Desarrollo de Chancay. La Ley 32.201, que establece el régimen excepcional del impuesto a la renta para promover la formalización de la economía y ampliación de la base tributaria de contribuyentes respecto de rentas no declaradas al 31 de diciembre del 2022. Asimismo, la Ley 32.211, que modifica el texto único ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo 05599-EF para facilitar el ingreso de remesas al Perú enviadas por peruanos en el exterior. Igualmente fueron impulsadas y aprobadas la Ley 32.351, que modifica la norma 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, a fin de que los medios de comunicación contribuyan a la defensa, libertad y dignidad de aquellos. La Ley 32.219, que modifica la norma 31556, que promueve medidas de reactivación económica de micro y pequeñas empresas de los rubros de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos, para incrementar la tasa del impuesto general a las ventas y ampliar su vigencia. También fueron aprobadas la Ley 32.217, que prorroga la vigencia del beneficio tributario aprobado por el Decreto Legislativo 1058, el cual promueve la inversión en la actividad de generación eléctrica con recursos hídricos y con los recursos renovables, así como la Resolución Legislativa 32285, que aprueba la Convención Multilateral para implementar las medidas relacionadas con los tratados tributarios a fin de prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, y la Ley 32.240, que modifica el Decreto Legislativo 1302, el cual optimiza el intercambio prestacional en salud del sector público. La lista de normas aprobadas continúa con la Ley 32.309, que crea incentivos económicos y fiscales para el fomento de las actividades cinematográfica y audiovisual del Perú. La Ley 32.387, que promueve la descentralización fiscal para incentivar el desarrollo de los gobiernos locales, fortaleciendo el Fondo de Compensación Municipal o Foncomún. Y la Ley 32.357, que tiene por objeto regular la contratación de servicios y seguros de salud mediante el
olvido oncológico para garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación de la persona que ha sufrido una patología oncológica al momento de contratar servicios o seguros de salud. A ello se suman la Ley 32.218, que modifica el texto único ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo 179/2004 a fin de incorporar intereses y ganancias de capital inafectos al impuesto. La Ley 32.412, que establece medidas de control y de fiscalización en la distribución, el transporte y la comercialización de insumos químicos susceptibles de uso en la actividad minera y en la minería ilegal, y la Ley 32.413, que habilita a las billeteras digitales para percibir pagos de haberes. Los 6 dictámenes aprobados que quedaron pendientes de debate y aprobación por parte de la representación nacional son la propuesta de ley de rescate financiero y de asistencia para los agricultores afectados por la crisis hídrica de la región Piura. También el dictamen que plantea la ley para extender excepcionalmente el plazo de arrastre de pérdidas bajo el sistema desarrollado en el literal A del artículo 50 del Decreto Legislativo 774, Ley del Impuesto a la Renta, para promover la importación simplificada de bienes con fines de investigación científica. De igual forma, el dictamen que plantea modificar el artículo 9 del Decreto Legislativo 1126, que establece medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas, así como el dictamen que plantea la ley que crea el Fondo Nacional Universal en Salud de Alto Costo, Fonsalud, y el dictamen que propone la Ley de Zonas Económicas Especiales que promueve el comercio exterior. La Comisión de Economía realizó 16 sesiones ordinarias y 15 extraordinarias, así como una audiencia pública en Huancayo, Junín, y 3 sesiones descentralizadas en La Victoria, en Lima, en Huancayo, Junín y en el Cusco. En su función de fiscalización y control político, convocó a ministros, autoridades y especialistas para trabajar en cooperación, informar y coordinar, además de fortalecer acciones que contribuyan al desarrollo económico sostenible del país, promoviendo la colaboración institucional. Y en un contexto de desafíos climáticos y sociales, la Comisión Agraria, presidida por el congresista Eduardo Castillo, culminó su periodo con 19 leyes aprobadas y una fuerte presencia en territorio en defensa de la agricultura familiar y el desarrollo rural sostenible. En un año marcado por los desafíos climáticos, las demandas del campo y la necesidad urgente de reformas estructurales, la Comisión Agraria del Congreso cierra su periodo de gestión con cifras contundentes, presencia en territorio y una agenda legislativa firme en defensa del agro peruano. Durante el periodo anual de sesiones 2024-2025, la Comisión Agraria del Congreso de la República, presidida por el congresista Eduardo Castillo Rivas del partido Fuerza Popular, consolidó una gestión que destacó por su compromiso con la agricultura familiar, el desarrollo rural y la sostenibilidad del agro a nivel nacional. En el plano legislativo, la comisión atendió 108 iniciativas de ley de un total de 190 recibidas y logró la aprobación de 54 dictámenes, de los cuales 19 se convirtieron en leyes publicadas en el Diario Oficial El Peruano. Entre las normas más relevantes tenemos la Ley 32119, que prioriza la descolmatación del reservorio Poechos, la Ley 32124, que da un respiro financiero a pequeños agricultores, la Ley 32342, que fortalece a las agencias agrarias como centros de gestión regional, y la Ley 32371, que impulsa la formalización de predios rurales. La comisión ha trabajado con responsabilidad, saliendo al campo, escuchando a los agricultores y transformando esas demandas en leyes concretas, destacó el congresista Castillo Rivas.
En representación y contacto directo con el ciudadano, la comisión realizó 35 sesiones y audiencias públicas descentralizadas en 12 regiones del país, incluyendo Cajamarca, Huánuco, Cusco, San Martín, Arequipa y Junín. Un ejercicio de proximidad y escucha activa que alimentó una agenda legislativa con enfoque intercultural. En su rol fiscalizador, la comisión citó al ministro de Desarrollo Agrario y al premier Eduardo Arana por temas como los proyectos Alto Piura, Poechos y San Lorenzo. Además, realizó visitas in situ a obras emblemáticas como el reservorio de Poechos, el canal Mocho en Sullana y el proyecto Olmos Tinajones en Lambayeque, donde se detectaron deficiencias en el manejo de recursos hídricos. A ello se suma 19 mesas técnicas que abordaron desde la nueva ley agraria hasta el uso de biotecnología y la sanidad vegetal. Espacio de debate donde participaron gremios, técnicos y productores, construyendo propuestas desde el conocimiento y la experiencia. La proyección internacional también estuvo presente. La comisión representó al Congreso en la segunda cumbre agroglobal en Buenos Aires y promovió propuestas como el uso de obras por impuestos para construir reservorios y la formalización de tierras rurales, en articulación con organismos multilaterales como la CAF y el BID. Finalmente, actividades como el conversatorio sobre aranceles al agro peruano o el Golden Cup del café peruano visibilizaron la conexión entre los retos locales y las amenazas globales que enfrenta nuestro campo. Con 19 leyes aprobadas, presencia efectiva en el territorio y una fiscalización vigente, la Comisión Agraria culmina un año de trabajo comprometido con el agro nacional. Un balance que deja huella en las regiones, pero que también marca la pauta para el siguiente periodo legislativo. Asimismo, la Comisión de Energía y Minas aprobó 10 leyes orientadas a impulsar el desarrollo social y económico del sector minero y también actividades afines, promoviendo una minería moderna, sostenible y con beneficios para las comunidades. Con importantes leyes aprobadas, la Comisión de Energía y Minas, presidida por el legislador Paul Gutiérrez Ticona, presentó su informe de gestión correspondiente al periodo anual de sesiones 2024-2025, promoviendo iniciativas de ley para el desarrollo social y sostenible de la minería en nuestro país, así como actividades afines a este campo. Durante este periodo, se aprobaron 10 leyes con impactos sociales que van a permitir un desarrollo sostenible de dicho sector, siendo entre otras normas aprobadas la Ley 32315, ley que establece medidas para impulsar la masificación del gas natural en diversas regiones del país. De igual forma, la promulgación de la Ley número 32249, ley que modifica la Ley 28832, ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica a fin de garantizar el abastecimiento seguro, confiable y eficiente del suministro eléctrico y promover la diversificación de la matriz energética, entre otras leyes aprobadas. Bueno, en la Comisión de Energía y Minas, desde que asumimos el trabajo, ¿no?, hemos hecho de la manera más responsable, ¿no?, haciendo mesas de trabajo, mesas técnicas, porque es un área bastante importante este tema, ¿no?, y se requiere bastante técnica sobre todo, ¿no? Hemos logrado trabajar, aprobar en la comisión 25 dictámenes, ¿no?, y las cuales tenemos prácticamente 10 leyes promulgadas, ¿no? Las más importantes que hemos podido avanzar es en el tema de la masificación del gas, por ejemplo, ¿no? Desde el año 2021 que asumimos nosotros como congresistas de la República,
ha estado ahí en agenda, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión hemos tenido, pues, fruto del trabajo también del equipo técnico y también del impulso de los congresistas también de la comisión que conformamos, esta comisión, hemos logrado, pues, también que se apruebe, ¿no?, esta importante ley que de hecho es una herramienta importantísima para el Ejecutivo. Ahora ellos no tienen excusas porque ya existe el marco normativo para que ellos puedan implementar, hacer todo lo necesario y este importante recurso que tenemos del gas natural llegue a todo el país. Y con esa información nos vamos a nuestra última pausa, pero ya regresamos con más aquí en Congreso Noticias, edición central. Bienvenidos a quienes recién nos sintonizan aquí en Congreso Noticias, edición central. Y ahora les contamos que 12 leyes enfocadas en la defensa ecológica y de los pueblos andinos fueron promulgadas. Se trata de leyes que previamente fueron debatidas y aprobadas en la Comisión de Pueblos Andinos y en el Pleno del Congreso. Dando cumplimiento a uno de sus objetivos trazados como el de fortalecer el reconocimiento, la protección de los derechos colectivos, el bienestar y la dignidad de los pueblos indígenas u originarios, pueblos amazónicos, comunidades campesinas y pueblos afroperuanos y reconocer sus contribuciones al cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible, la Comisión de Pueblos Andinos, presidida por el congresista Guillermo Bermejo Rojas, impulsó la aprobación y promulgación de 12 leyes en el Diario Oficial El Peruano a favor de la defensa de la gran diversidad que tiene nuestro país, tanto en recursos como en cultura. Se trata de leyes como la ley que declara el distrito de Huancapi, capital de la defensa ecológica del Perú, la ley que promueve el desarrollo y el financiamiento de la investigación científica para la protección, el mantenimiento y la preservación de las reservas de biosfera en el Perú, así como también la ley que declara de interés nacional la creación del Jardín Botánico Nacional del Perú, la ley 32212, ley que modifica el decreto legislativo 1278, decreto legislativo que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos y que también modifica la ley de creación del Fondo Nacional del Ambiente para fortalecer la gestión y el manejo de residuos sólidos. Asimismo, se convirtieron en ley la norma 32378, la ley que modifica la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para variar la composición y responsabilidades del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y otras importantes normas a favor del medio ambiente y los pueblos andinos que previamente fueron debatidas y aprobadas en la comisión que preside el congresista Guillermo Bermejo. Es importante mencionar que durante la legislatura de esta importante comisión se elaboraron 50 dictámenes, de los cuales 30 fueron aprobados por unanimidad y 20 por mayoría. De ellos, 3 dictámenes fueron de insistencia y 2 dictámenes de inhibición. Además, 18 dictámenes fueron aprobados por el Pleno del Congreso. Uno de ellos es la autógrafa recaída en el proyecto de ley que propone la ley que modifica el Código Penal para fortalecer el cuidado de los ecosistemas frágiles y mitigar los efectos del impacto ambiental. Pero el trabajo que realizó esta importante comisión, que tiene como presidente al congresista Guillermo Bermejo, vicepresidente al parlamentario Jaime Quito y como secretario al congresista Isaac Mita, no termina aquí. Este valioso grupo de trabajo realizó 18 audiencias públicas descentralizadas en diferentes puntos de nuestro país, como en Chosica. Se trató sobre la contaminación ambiental y daño a la salud por las ladrilleras de Huachipa, en el distrito de Lurigancho, donde se acordó acciones estratégicas urgentes para solucionar esta problemática. La reunión se realizó el 16 de septiembre de 2024. 3 meses después, en diciembre del mismo año, los integrantes de la Comisión de Pueblos Andinos regresaron para explicar a la población un informe sobre los avances respecto al tema.
En Satipo, Junín, el 23 de enero de 2025, el grupo de trabajo atendió las problemáticas de las comunidades nativas de la Selva Central. En marzo llegaron hasta Ajoyani, Puno, donde concertaron acciones inmediatas para acabar con la problemática socioambiental de la comunidad de Ajoyani. Y en Tintaya, Cusco, el 30 de mayo de 2025, escucharon las problemáticas socioambientales relacionadas a la empresa minera Atapacay, Expansión Tintaya, Integración Corocoaico. En este periodo anual de sesiones se realizaron 4 mesas de trabajo. En la primera cita se abordó sobre los alcances de la ley que modifica la Ley 29535, ley que otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas peruana, y la ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú, a efectos de reconocerla como lengua originaria del Perú y que el Estado la incluya en la política lingüística nacional. Mientras que en la última mesa de trabajo se trató sobre la problemática de las asociaciones de vivienda del margen izquierdo del río Rímac. Respecto a su trabajo de fiscalización y control político, los integrantes a la Comisión de Pueblos Andinos citaron a ministros, así como también funcionarios del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el 1 de octubre de 2024 recibieron al ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, quien brindó información respecto del plan de acción del sector sobre la posible afectación de los incendios forestales suscitados en el territorio nacional, la política y plan de acción sobre el cambio climático, custodia de los ecosistemas vulnerables y sistema de respuesta a desastres medioambientales. Ese mismo día, el ministro de Cultura, Fabricio Alfredo Valencia Gibaja, también se presentó ante el grupo de trabajo. Valencia Gibaja dio detalles sobre la posible afectación de los derechos de los pueblos indígenas. En otras fechas también se presentaron el general de la Policía Nacional del Perú, Nilton Reinaldo Santos Villalta, de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, quien informó sobre las acciones acerca de las operaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas en el Braén, Cusco. Así como también se presentó la viceministra de la Mujer, Ana Rodríguez Yáñez, quien informó respecto a las acciones concretas que ha tomado su sector dentro de su competencia en la provincia de Condorcanqui para garantizar la recuperación de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, sancionar a los responsables y evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir. Y 8 leyes fueron aprobadas por la Comisión de Inclusión Social durante el periodo anual de sesiones 2024-2025, esto con el objetivo de cerrar brechas y garantizar los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad en todo el territorio nacional. Ocho leyes a favor de los sectores más pobres y vulnerables del país que requieren el apoyo del Estado es el resultado de una labor importante realizada durante el periodo anual de sesiones 2024-2025 por la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, presidida por la congresista Francis Paredes Castro. Con el lema Te escucho, te incluyo y te represento, el grupo de trabajo direccionó su labor legislativa en la promoción, protección y defensa de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, priorizando a las personas con discapacidad. Al respecto, la parlamentaria Francis Paredes refirió que su labor de su comisión le ha permitido reafirmar su convicción para trabajar y construir un Perú justo, inclusivo, solidario y con igualdad de oportunidades para todos, con leyes que realmente beneficien a la población. Desde el primer momento que nosotros supimos que íbamos a asumir esta responsabilidad de la Comisión de Inclusión Social, una comisión bastante compleja, sensible, una comisión que poco hemos avanzado a nivel país, creo que necesitaba no solamente en este espacio ser escuchado, sino también ser incluido para poder tener una representación capaz de que esta voz
lo tenga muy en consideración el Ejecutivo. Por eso es que nosotros arrancamos con esta frase que de verdad para mí me causa mucha emoción, porque hemos trabajado detrás de Francis Paredes, también hay un excelente equipo técnico súper profesional, que sin ellos creo que esto no haya sido posible, porque nos hemos enamorado tanto de la comisión a tal punto que hemos buscado la forma para cerrar esas grandes brechas que tenemos en la actualidad. Al 24 de junio de este año, la Comisión de Inclusión Social ha impulsado la aprobación y posterior publicación de 8 leyes, entre ellas la Ley 32.289, ley que garantiza y promueve el acceso a la educación básica regular y a la educación básica alternativa en los estudiantes en condición de discapacidad, e impulsar la capacitación de docentes en educación inclusiva. También la Ley 32.139, ley que establece un porcentaje del presupuesto institucional de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales para actividades y proyectos orientados a la atención de personas con discapacidad, entre otras importantes leyes para este sector social vulnerable del país. Porque hemos hecho un trabajo súper diferente, un trabajo transversal, en este caso con el Ejecutivo, quienes han estado a cargo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de la Mujer y otros que han sumado a este trabajo, donde sienten que el Ejecutivo se ha centralizado a tal punto que nosotros hemos llevado la descentralización a los lugares más distantes, y nos llena de mucha satisfacción y alegría que muchas autoridades regionales y locales se han sumado a estas campañas, y era como una algarabía que de verdad me llevo los mejores recuerdos de esta hermosa comisión. Y como parte de su balance legislativo, la Comisión de Descentralización que preside la congresista Ana Segarra aprobó 67 dictámenes durante el periodo anual de sesiones 2024-2025, de los cuales 11 fueron convertidos en ley para fortalecer la gestión pública y los gobiernos regionales y locales. Con el objetivo de superar los obstáculos para una distribución justa y equitativa de los recursos públicos y la transferencia efectiva de competencias a los gobiernos regionales y locales, la Comisión de Descentralización realizó 26 sesiones y aprobó 67 dictámenes, de los cuales 11 se publicaron y son leyes de la Nación. Entre las leyes publicadas se encuentran la Ley 32.312, ley que modifica la Ley 31.297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, a fin de incorporar la pistola eléctrica o de electrochoque como medio de defensa del sereno. Y la Ley 32.387, ley que promueve la descentralización fiscal para incentivar el desarrollo de los gobiernos locales, fortaleciendo el Fondo de Compensación Municipal FONComún. Con esta norma realmente se ha visto una descentralización fiscal. Se ha hablado mucho sobre las deficiencias y la falta de poder cumplir los compromisos con las autoridades locales, que son las municipalidades distritales y provinciales, inclusive con las localidades de los centros poblados. Ha sido sorprendente el nivel de concertación que hemos logrado, porque ha sido concertar con autoridades provinciales, distritales y también autoridades de los centros poblados. Muchas veces hemos dicho que los más conflictivos son las autoridades de los centros poblados, pero hemos buscado el equilibrio de esta norma que garantice justamente que todo el incremento del FONComún, que es del 2 a un 4% de manera paulatina, porque también hay que ser conscientes, el recurso del Estado no es ilimitado, ¿no? Entonces, esto va a ser un incremento paulatino, progresivo, hasta el año 2029, que va a permitir que las autoridades pues cierren brechas con el tema de infraestructuras que necesitan las localidades, porque este presupuesto está netamente direccionado a proyectos de inversión. Primero, la primera discusión era el tema de los gastos corrientes, ¿no? Que muchas veces las autoridades han utilizado los fondos que han sido en este caso del FONComún, que actualmente maneja, al tema de gastos corrientes. No, como primer punto y tomando en consideración las muchas necesidades que tiene
todas las localidades en las diferentes regiones, en el Perú profundo, pues donde hace falta un centro de salud, donde hace falta una institución educativa inicial, primaria y secundaria, donde hace falta de repente algunas otras infraestructuras que necesiten justamente las localidades, ¿no? Y en ese sentido, pues, este proyecto busca que se garantice el cierre de brechas sociales que existen en cada una de las localidades y sobre todo, ¿no?, que la autoridad cumpla con los compromisos asumidos con su población. Las autógrafas de ley que se encuentran en proceso de promulgación y publicación son la Ley de Creación del Distrito de Santa Rosa de Loreto en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, departamento de Loreto, y la ley que declara de necesidad pública e interés nacional el desarrollo económico, social, productivo y sostenible de la heroica provincia de Junín, departamento de Junín. Las otras 9 autógrafas que fueron publicadas en el periodo 2024-2025 y son leyes del país son las siguientes. Ley 32.380, Ley de Saneamiento del Límite entre los departamentos de Arequipa e Ica en el tramo comprendido desde el trifinio entre los departamentos de Arequipa, Ica y Ayacucho hasta un punto de coordenada UTM 499, 617 ME y 8299 053 MN. La Ley 32.311, Ley de Saneamiento y Organización Territorial de la provincia de Carlos Fermín Fiscarral y sus distritos en el departamento de Ancash. Ley 32.281, Ley de Redelimitación del límite entre los distritos de Lancones y Querecotillo, en la provincia de Sullana, departamento de Piura, en el tramo comprendido desde el punto de coordenada UTM 553, 334 ME y 9, 485, 553 MN en el reservorio Poechos hasta el punto de coordenada UTM 549, 901 ME y 9, 488, 382 MN en el Talweb de Quebrada del Cóndor. Ley 32.269, ley que modifica la Ley 27.972, Ley Orgánica de Municipalidades para establecer precisiones sobre la dieta de los regidores. Ley 32.308, Ley de Saneamiento de 2 tramos de límite entre los departamentos de Arequipa y Ayacucho. Ley 32.349, ley que permite y garantiza el acceso al agua potable de emergencia en zonas vulnerables. Ley 32.212, ley que modifica el decreto legislativo 1278, decreto legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y la Ley 26793, ley de creación del Fondo Nacional del Ambiente para fortalecer la gestión y el manejo de residuos sólidos. La Comisión aprobó un dictamen de inhibición del proyecto de ley que, entre otros, dio origen a esta ley. Ley 32.215, ley que aprueba la escala remunerativa de los servidores de proyectos especiales creados por el ex Instituto Nacional de Desarrollo, INADE, y otros para mejorar las condiciones laborales de sus servidores. Ley 32.371, ley que modifica la Ley 31.145, ley de saneamiento físico legal y formalización de predios rurales a cargo de los gobiernos regionales, a fin de ampliar el plazo de posesión de predio para acceder a la formalización de la propiedad destinada a actividades agropecuarias. Se puso énfasis en la importancia de resolver el tema de la delimitación territorial pendiente en diversas zonas del país. El tema limítrofe, ¿no? La demarcación territorial, que es un tema muy álgido dentro de todo nuestro territorio peruano. Hablamos prácticamente que el territorio peruano, hasta la fecha que asumí la presidencia de esta comisión, pues solamente había un 20% delimitado correctamente, o sea, no había un correcto ordenamiento territorial y muchos conflictos sociales que se ven entre provincias, distritos, entre regiones, se debe a la falta de lineamientos fijados ya a través de una norma, ¿no? Eso ha sido uno de los principales trabajos que hemos realizado. En el periodo anual de sesiones 2024-2025, la Comisión de Descentralización celebró 26 sesiones, 17 ordinarias y 9 extraordinarias. Una se realizó de forma conjunta con la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, para el debate y aprobación del dictamen por el cual se aprobó la Ley 32.212, que modificó la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que fue elaborada en estrecha coordinación
con el Ministerio del Ambiente, en tanto que otras 4 sesiones extraordinarias fueron desarrolladas de forma descentralizada en las ciudades de Lambayeque, Tumbes, Puno y Loreto. Y llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.